El pueblo de Hollow Creek se extendía entre bosques negros y un río estancado. Un lugar olvidado donde la noche caía temprano y las calles parecían pudrirse bajo el peso del silencio. Las farolas parpadeaban con una tenue luz ámbar, más sombras que consuelo, mientras las estrechas casas se inclinaban unas contra otras como si se susurraran sus secretos. Los forasteros rara vez llegaban. Quienes crecieron aquí se quedaban hasta que sus huesos se convertían en polvo o huían antes de que el pueblo pudiera apoderarse de ellos. Esa noche, sin embargo, Hollow Creek se agitaba con la falsa calidez de la celebración. La música vibraba en un granero reformado a las afueras del pueblo, donde los adolescentes locales se habían reunido para una de sus fiestas de finales de verano. El aire olía a cerveza, gasolina y al tenue dulzor de las manzanas maduras del huerto cercano. Sin embargo, bajo la alegría superficial persistía algo más, una tensión que no podía ser borrada por la música alta ni por las bebidas baratas. Daniel Cross llegó tarde. Había pasado el día trabajando por turnos en el aserradero y parecía exhausto, con la camisa manchada con el polvo gris de la madera. Sin embargo, su mirada era más aguda que en semanas, pues sospechaba lo que muchos habían susurrado, pero nunca se atrevieron a decirle. Melissa Grant, la chica a la que amaba con la ceguera de la primera devoción, había estado pasando más tiempo con Jason Hale. Jason, su amigo de la infancia, su hermano en todo menos en la sangre. Dentro del granero, la risa de Melissa resonó, ligera y practicada. Su cabello reflejó las luces de colores colgadas de las vigas, cada hebra con un brillo dorado. Jason rondaba cerca de ella, demasiado cerca, inclinándose cuando ella susurró. Sus hombros se rozaron, y Melissa no se apartó. Daniel estaba en la puerta con todos los músculos tensos. Era un hombre joven aún, pero la fatiga del trabajo y la decepción lo habían envejecido más allá de sus años. Reconocía la traición al verla, pero una parte de él esperaba que fuera solo su imaginación, que sus amigos nunca le causaran semejantes heridas. Samantha Porter notó su llegada. Estaba de pie cerca de la mesa de bebidas, inquieta, con un refresco en la mano. Samantha siempre había desconfiado del encanto de Jason y de la imprudencia de Melissa. Intentó llamar la atención de Daniel para advertirle, pero su mirada estaba fija en la pareja en la esquina. A medida que la noche se hacía más profunda, corrían rumores. Algunos decían que Melissa había sido vista besando a Jason detrás del viejo molino días antes. Otros murmuraban que Daniel era un tonto, demasiado ciego para ver la verdad. El granero se convirtió en un crisol de risas crueles, sospechas y miradas afiladas como cuchillos. Cuando la música se detuvo un momento, Daniel se abrió paso entre la multitud. Llegó hasta Melissa y Jason justo cuando la mano de Jason se demoraba demasiado en su cintura. El silencio que siguió fue pesado. ¿Es esto lo que has estado haciendo a mis espaldas? La voz de Daniel era baja, pero se oía con claridad. Sus ojos ardían de dolor más que de rabia. Melissa entreabrió los labios, pero no negó nada. Jason sonrió con suficiencia, como si lo hubieran pillado, pero sin vergüenza. La risa surgió de los márgenes de la multitud, cruel y borracha. Entonces, algo se rompió dentro de Daniel. Empujó a Jason hacia atrás con los puños apretados, pero otros se apresuraron a separarlos. Melissa no dijo nada. Su silencio fue más fuerte que cualquier confesión. Daniel salió del granero, tropezando en la noche. El aire frío le azotaba el rostro, pero no calmaba la fiebre que lo embargaba. El mundo se nubló de lágrimas y furia. Tras él, la música se reanudó, como si su dolor no fuera más que un interludio. El camino se extendía ante él, negro e interminable. El bosque se cernía a ambos lados, con ramas que arañaban el cielo. Daniel caminaba sin rumbo, sus botas crujiendo sobre la grava, su corazón latiendo más fuerte que cualquier música. Pensó en la traición, en la amistad podrida, en el amor convertido en humillación. A lo lejos, los faros destellaron,
Eric Dalton, borracho e imprudente, aceleró su coche por la misma carretera tras salir del granero. Una risa le brotó de la boca, aguda por la crueldad de la ebriedad. No vio a Daniel hasta que fue demasiado tarde. El impacto fue repentino y brutal. El cuerpo de Daniel golpeó el capó, rodó sobre la chapa y cayó sin vida en la cuneta. Eric frenó de golpe, maldiciendo, pero sus amigos le gritaron que siguiera adelante. El coche se tambaleó hacia adelante, desapareciendo en la noche, dejando solo el silencio y la figura destrozada en la cuneta. Durante horas, Daniel yació bajo la fría mirada de las estrellas. El bosque susurraba. El río, a lo lejos, gemía contra sus orillas. Desde las sombras algo antiguo se agitó. Había esperado mucho tiempo tanta rabia, tanta desesperación, tanta leña para la venganza. Pasó una brisa, aunque no debería haber soplado viento. Los árboles se inclinaron hacia adentro como si se inclinaran ante una presencia invisible. El suelo tembló levemente y el olor a hierro se elevó en el aire. El pecho de Daniel se movió una vez, aunque no quedó aliento. Sus ojos parpadearon, vidriosos y extraños. La noche lo aceptó no como un hombre, sino como algo renacido en la ira. Melissa y Jason rieron dentro del granero, sin darse cuenta. Samantha miró hacia la puerta, con el estómago revuelto por la inquietud. Pensó en los ojos de Daniel al irse, vacíos por la traición. En lo más profundo de su ser sintió que el mundo se tambaleaba, como si algo terrible se hubiera desatado. Y afuera los bosques de Hollow Creek esperaban hambrientos, escuchando los primeros pasos de un espectro. Los bosques que rodean Hollow Creek siempre habían sido inquietos al anochecer, pero en los días posteriores al accidente el silencio se hizo más denso. Los animales evitaban los caminos, los perros se negaban a ladrar, incluso los cuervos, audaces carroñeros como eran, parecían rodear la zanja donde la sangre de Daniel Cross se había infiltrado en la tierra. Los vecinos murmuraban sobre un atropello y fuga, aunque nadie se atrevía a nombrar a Eric Dalton. Limpiaron su coche en cuestión de horas, pulieron las abolladuras y reemplazaron el parabrisas. Sus amigos se comprometieron a guardar el secreto, con voces temblorosas de culpa y miedo. Se decían a sí mismos que había sido un accidente, que la muerte de Daniel era culpa suya por andar ebrio por la calle. Pero algo debajo de la tierra no lo aceptó. El primero en darse cuenta fue el reverendo Thomas Blackwell. En su pequeña y destartalada iglesia, encontró el crucifijo sobre el altar inclinado en un ángulo antinatural, como forzado por una mano invisible. Las velas titilaban aunque el viento no las tocaba. A la mañana siguiente de la muerte de 1900, Daniel descubrió huellas en el suelo de piedra de la iglesia, desnudas y húmedas, que conducían al púlpito y se detenían allí. Ningún feligrés había entrado. Ninguna cerradura estaba rota. El reverendo sintió un escalofrío que le recorría los huesos. Recordó historias que susurraban feligreses mayores, cuentos de noches de sangre hace mucho tiempo, cuando la tierra exigía venganza mediante carne prestada. Intentó descartar la idea como superstición, pero la inquietud no lo abandonaba. Mientras tanto, Melissa Grant fingía que su vida seguía igual. Se sentó con Jason Hale en el restaurante, tomando café a sorbos con la risa entrecortada. Jason presumía, evadiendo las preguntas sobre Daniel. Melissa forzó una sonrisa, aunque por la noche sus sueños se llenaban del sonido de huesos, rompiéndose y faros atravesando la oscuridad. Despertó con sudor en la piel, convencida de haber oído pasos bajo la ventana. Samantha Porter, en cambio, no sentía tal negación. Había visto cómo el bosque parecía respirar la noche en que murió Daniel. Sabía que el camino guardaba secretos, y cuando pasó por la zanja días después, juró que la tierra allí parecía removida, como si algo se hubiera liberado. Fue Eric Dalton quien pagó el primer precio. Una noche, volvió a casa tambaleándose desde el bar, borracho y gritando, con su risa resonando en la calle. Sus amigos lo habían abandonado.
reacios a escuchar sus fanfarronadas sobre cómo no pasaría nada, cómo la muerte de Daniel sería olvidada como tantas otras. El aire se enfrió a su alrededor mientras atravesaba el huerto cerca de las tierras de su familia. Su aliento se empañó a pesar de la calidez de la noche. Un susurro lo siguió, lento y constante, no como el de un animal que se precipita. Se giró, entrecerrando los ojos para observar las sombras entre los árboles. ¿Quién anda ahí?, preguntó arrastrando las palabras, aunque la bravuconería se quebró en su voz. La figura que salió de la hilera de frutales estaba equivocada. Caminaba rígida, con los huesos rechinando, la piel pálida como la cera. Sus ojos brillaban tenuemente, no con luz, sino con un reflejo de odio demasiado profundo para pertenecer a un hombre vivo. Eric se tambaleó hacia atrás, con el estómago encogido. «Daniel, no, estás muerto». La figura ladeó la cabeza, abrió la boca, pero no pronunció palabra alguna, solo un siseo, como el aire que escapa de un ataúd. Eric corrió. Las ramas le rasgaron la camisa, los arañazos le cubrieron la piel. Se precipitó hacia la carretera, desesperado por la luz de las farolas. Pero cada paso parecía más lento, más pesado, como si el suelo mismo lo derribara. El retornado se movió sin prisa, pero logró acercarse. Su mano, al golpear, era fría e inflexible como una piedra. Los dedos se cerraron alrededor de su garganta. Eric jadeó, arañándose con la mano, con los ojos desorbitados. Vio, a la tenue luz de la luna, el rostro destrozado de Daniel. Piel desgarrada, mandíbula torcida, ojos muertos pero furiosos. Con un movimiento brutal y deliberado, el retorcido aplastó el cuello de Eric. El sonido resonó como el de madera al romperse. Su cuerpo cayó entre las raíces del huerto con un espasmo, y luego se quedó inmóvil. El retornado se agachó. Arrastró sus dedos ensangrentados por el pecho de Vincent a Eric, dejando marcas en la carne que brillaban tenuemente antes de desvanecerse. El demonio interior había hecho su reclamo. Al amanecer, los trabajadores del huerto encontraron el cuerpo de Eric. Tenía los ojos desorbitados, la boca congelada en un grito, el cuello doblado en un ángulo imposible. El sheriff lo calificó de accidente, de caída en estado de ebriedad. Pero los rumores se extendieron. La gente recordaba a Daniel, la gente recordaba la traición. La detective Claire Morgan, recién transferida de la ciudad, no se apresuró a descartarlo. Estudió el cuerpo, notando los moretones con forma de dedos y las extrañas marcas grabadas en la piel. Hizo preguntas que nadie quería responder. Y en la iglesia, el reverendo Blackwell oró con más fuerza que en años, aunque cada oración parecía tener eco en silencio. Los asesinatos apenas habían comenzado. Los bosques de Hollow Creek estaban despertando, alimentados por la ira, y Daniel Cross ya no era un hombre, ya no era un amigo. Caminaba de nuevo como un instrumento de venganza. La muerte de Eric Dalton conmocionó a Hollow Creek de una forma que nadie se atrevió a admitir en voz alta. Su cuerpo, destrozado entre los árboles frutales, quedó rápidamente sepultado bajo el peso de las excusas. El sheriff repitió la mentira de una caída en estado de ebriedad, hasta que incluso él pareció creérsela. Pero el pueblo susurraba, en los intervalos entre conversaciones, en los tonos apagados del restaurante, en los silencios incómodos cuando el viento cambiaba. Algo estaba mal. Melissa Grant intentó apartar esos pensamientos, pero cada sombra reflejaba el rostro de Daniel. Se frotó las manos en el lavabo, convencida de que aún sentía su sangre en ellas, aunque nunca había tocado su cuerpo. Sus noches se llenaban de sueños de faros y un cuerpo saliendo de la cuneta. Al mirarse en el espejo, casi esperaba ver el reflejo de Daniel en lugar del suyo. Jason Hale desestimó sus temores, aunque su bravuconería se quebró. Bebía más de lo habitual, buscando pelea con cualquiera que lo mirara demasiado tiempo.
Le dijo a Melissa que todo había terminado, que Daniel se había ido, que la muerte de Eric no significaba nada. Sin embargo, cuando caminaba solo por la noche, sentía ojos en su espalda, pesados como piedras, pacientes como una tumba. Samantha Porter, que había visto más de lo que había dicho, visitó la zanja junto al camino. Llevó flores y las depositó en la tierra donde Daniel había caído. La tierra estaba removida, agrietada y desigual, aunque no había llovido para ablandarla. Se arrodilló, susurrando oraciones que solo creía a medias, y sintió que el suelo se estremecía bajo su mano. Al retirarse, la tierra se le pegaba a los dedos como arcilla húmeda. Empezaron a circular rumores entre los jóvenes. Algunos juraban haber visto la figura de Daniel moviéndose en la linde del bosque, una figura pálida entre los árboles. Otros afirmaban que el viejo molino, abandonado hacía tiempo, resonaba con pasos nocturnos. Un chico se atrevió a grabar las iniciales de Daniel en la pared del granero donde había estado la fiesta, solo para encontrarlas borradas a la mañana siguiente, reemplazadas por símbolos que nadie reconocía. La detective Claire Morgan siguió los hilos que otros ignoraban. Estudió las fotografías de la autopsia de Eric, recorriendo con el dedo los moretones con forma de dedos en su garganta. Visitó el huerto y encontró a los trabajadores reacios a hablar. Un anciano, con los ojos nublados por las cataratas, murmuró algo sobre juramentos de sangre y noches en que la tierra misma exigía venganza. Claire lo presionó para que le diera más detalles, pero él solo negó con la cabeza diciendo: algunas deudas se pagan con sangre y otras son eternas. En la iglesia, el reverendo Blackwell revisó viejos registros, descubrió páginas amarillentas que describían un ritual centenario, un espíritu que se alzaba en tiempos de traición, uniéndose a un cuerpo lleno de ira. Las palabras lo llamaban el guardián del juramento, un demonio vengativo que marcaba a sus víctimas con sellos de juicio. Las manos del reverendo temblaban al leer, pues los dibujos coincidían con las marcas halladas en el cadáver de Eric. El miedo de Melissa se convirtió en histeria cuando juró haber visto a Daniel por la ventana. Su rostro estaba pálido, sus ojos negros y hundidos, su cuerpo retorcido como si los huesos se hubieran roto y sanado en ángulos crueles. Gritó, despertando a Jason, pero cuando él corrió a mirar, el patio estaba vacío. Solo quedaban huellas en el rocío, que se dirigían a la línea de árboles y desaparecían allí. Jason intentó convencerla de que era su imaginación, una treta del dolor, pero se le quebró la voz, pues él también había empezado a soñar con Daniel. En sus sueños, Daniel estaba a los pies de su cama, con sangre goteando de sus manos, susurrando palabras que Jason no podía entender. Despertó con las sábanas húmedas, la piel fría como si la hubiera tocado un cadáver. Los asesinatos no cesaron. Una noche, un grupo de fiesteros, que se habían reído de Daniel la noche de su muerte, se reunió en la orilla del río. Llevaban cerveza, intentando olvidar la inquietud, pero las risas se convirtieron en gritos cuando una figura emergió de la arboleda. Se movía con un silencio antinatural, pálida y rota. El retornado se abalanzó sobre ellos con una furia inhumana. Al amanecer, 2 de ellos habían desaparecido. El río arrastró sus cuerpos río abajo, con la garganta desgarrada y los ojos abiertos de terror. Los que sobrevivieron solo susurraban, jurando no volver jamás al río. La detective Claire llegó al lugar de los hechos. Vio los cuerpos, los extraños símbolos grabados en su piel. Sabía que no se trataba de un delito común. Sin embargo, cuando informó de sus hallazgos, el sheriff la despidió de nuevo, calificándolo de imprudencia por embriaguez. Pero en el fondo, sabía que algo monstruoso se movía entre ellos. Samantha se acercó a Claire esa noche, con manos temblorosas. Le confesó sus miedos. Le contó al detective sobre la zanja, la tierra removida, las flores que se habían hundido en la tierra como si se las hubieran tragado. Habló del terror de Melissa, de la paranoia de Jason.
Claire escuchó, mientras el rompecabezas se armaba en su mente. Todo condujo de nuevo a Daniel Cross. Y Daniel Cross, un niño traicionado, ya no era un niño. Era el portador de un antiguo juramento, atado con sangre, caminando por Hollow Creek con un propósito. Cada muerte no era casualidad. Era un ritual, un castigo, un paso hacia el cierre de un ciclo tan antiguo como el pueblo mismo. Melissa lloró en su habitación esa noche, susurrando disculpas en la oscuridad. Jason se sentó a su lado, intentando calmarla, pero su propio corazón latía de miedo. Afuera de la ventana, el viento traía una voz que ninguno de los dos quería oír. La voz de Daniel, baja y entrecortada, susurrando sus nombres como si los saboreara. El juramento había sido hecho. La sangre apenas comenzaba a derramarse. Hollow Creek ya no dormía plácidamente. Las puertas se cerraban con pestillo antes, las ventanas con persianas antes del anochecer. Los padres advertían a sus hijos que no se quedaran en las calles. Rumores de una figura pálida, rota e implacable corrían como una plaga por el pueblo. Nadie se atrevía a pronunciar el nombre de Daniel, pero todos pensaban en él. Melissa Grant palideció. Su risa, antes alegre, fue reemplazada por un silencio tembloroso. Veía sombras en cada espejo, sentía manos rozando su piel en la noche. Jason Hale permaneció cerca de ella. Su bravuconería se convirtió en desesperación, pero ni siquiera su presencia pudo contener el temor que se apoderó de sus vidas. La detective Claire Morgan ahondó en la investigación. Examinó minuciosamente los antiguos registros municipales en la oficina del sheriff, encontrando relatos dispersos de noches pasadas en las que la traición se respondía con sangre. Las víctimas habían sido encontradas mutiladas, marcadas con extraños sigilos, y el pueblo, sumido en el olvido cada vez. El nombre se repetía en las páginas: el demonio de la noche de sangre. En la iglesia, el reverendo Blackwell luchó contra la fe y el miedo. Descubrió diarios de sus predecesores que describían exorcismos fallidos y sacerdotes destrozados al intentar expulsar al demonio. Rezaba con manos temblorosas, pero sus oraciones se sentían devoradas por el silencio de un Dios que no respondía. Los asesinatos se hicieron más audaces. Una chica que se había burlado de Daniel en la fiesta fue encontrada colgada de las vigas del granero, con el cuerpo retorcido y los ojos arrancados. Los símbolos grabados en su piel brillaban tenuemente. Antes de desvanecerse al amanecer, se declaró su muerte como suicidio, pero los habitantes del pueblo sabían que no era así. Jason sintió que la culpa lo atenazaba. Sus sueños se volvieron vívidos, empapados de sangre. Veía el cadáver de Daniel salir de la zanja cada noche, caminando hacia él. Cada paso más lento, pesado, inevitable. Se despertó gritando, aferrado a Melissa, pero ella no pudo calmarlo, pues ella también había empezado a oír la voz de Daniel fuera de su ventana. El retornado ya no se escondía en las sombras. Se movía por las calles, invisible pero presentible. Las farolas titilaban a su paso. Los perros gemían y se acurrucaban contra sus puertas. Quienes lo encontraron hablaban de un frío sofocante, de susurros que prometían juicio. Claire entrevistó a Samantha Porter, quien le reveló todo lo que había visto. La tierra perturbada, los susurros, las visiones de Melissa. Samantha admitió que creía que Daniel estaba vivo, o algo peor, que llevaba su cuerpo. Claire, endurecida por los casos de la ciudad, pero sin estar preparada para lo sobrenatural, se debatía entre la razón y la creciente evidencia de algo profano. El siguiente asesinato hizo añicos toda negación. El propio Jason Hale fue encontrado clavado en la pared del viejo molino, con el cuerpo tendido como una ofrenda grotesca. Tenía el pecho abierto, las costillas fracturadas y el corazón ausente. A su alrededor, las paredes estaban pintadas con símbolos de sangre que parecían brillar a la luz de la linterna. El sheriff palideció al verlo, negándose a investigar más, murmurando sobre accidentes y locuras.
pero el pueblo lo sabía. Melissa se desplomó al oírlo. Gritó el nombre de Jason, arañándose la piel como si pudiera arrancar la culpa que la marcaba. Samantha abrazó su cuerpo tembloroso, susurrándole consuelo, pero los ojos de Melissa permanecían vacíos, fijos en una visión que solo ella podía ver. El reverendo Blackwell intentó un ritual esa noche. Permaneció en la iglesia con el crucifijo en alto, cantando oraciones en latín, ordenando al demonio que liberara el alma que se había llevado. Las velas estallaron, el cristal se hizo añicos y el crucifijo se dobló en sus manos como si fuera de arcilla. Cayó de rodillas, llorando, consciente de su impotencia. Claire, conmocionada por la brutal muerte de Jason, recurrió por completo al folclore. Descifró la verdad. El demonio no solo resucitó a Daniel, sino que lo obligó a cumplir un juramento. Cada traición, cada acto de crueldad, se convirtió en combustible. Los asesinatos no terminarían hasta que el ciclo se completara. Melissa era el objetivo final. Lo sentía en los huesos. Cada noche despertaba con su nombre susurrado en la oscuridad. Cada espejo mostraba la figura rota de Daniel tras su hombro. Lloró. Le rogó a Samantha que no se apartara de su lado, pero Samantha misma temía la inevitabilidad que se acercaba. El pueblo se preparaba para otra noche de sangre, aunque nadie lo admitía en voz alta. Las puertas se cerraban con pestillo. Las calles se vaciaban. Pero todos sabían que el demonio no se dejaría vencer. Y en el bosque, el espectro de Daniel se encontraba bajo los árboles, con la cabeza inclinada y los ojos brillando tenuemente en la oscuridad. Su pecho se elevaba con respiraciones que no eran suyas. El demonio interior lo aferraba con más fuerza, arrastrando a Hollow Creek hacia su sangrienta herencia. Los asesinatos ya no eran venganza, eran rituales, eran profecías. La profecía solo se cumplió a medias. Hollow Creek se sumió aún más en el terror tras el descubrimiento del cuerpo de Jason Hale en el molino. Ya no era posible negar lo que acechaba al pueblo. Las madres sacaron a sus hijos de la escuela. Las calles se vaciaron antes del anochecer, y el sheriff dimitió discretamente, dejando su placa sobre el escritorio, como si ni siquiera la ley tuviera peso allí. Melissa Grant estaba atrapada en su propia pesadilla. No salió de su casa, con las cortinas corridas y todas las luces encendidas en la noche. Sin embargo, las sombras seguían moviéndose por las paredes, largas y nítidas, buscando su cama. Oyó la voz de Daniel en el silencio, susurrando su nombre con una mezcla de veneno y dolor. Samantha Porter se negó a separarse de ella. Le llevó comida, cerró las puertas con llave y rezó con ella aunque le temblaban las manos. Samantha sabía que la culpa de Melissa era merecida, pero también sabía que nadie merecía el terror que la había arrebatado. Con cada crujido del suelo, con cada parpadeo de la lámpara, Samantha sentía al retornado acercarse. La detective Claire Morgan siguió adelante sola. Estudió mapas de Hollow Creek, marcando cada asesinato. Surgió un patrón. Los asesinatos formaban un círculo alrededor del pueblo, cerrándose hacia adentro como un nudo corredizo. El epicentro de ese círculo era la casa de Melissa. Claire comprendió la verdad. Melissa siempre estuvo destinada a ser la última ofrenda. El reverendo Blackwell, demacrado por las noches de insomnio, se preparó para un último intento. Recuperó reliquias del sótano de la iglesia, un crucifijo de plata ennegrecido por el tiempo, frascos de agua bendita, páginas de ritos en latín que hablaban de atar en lugar de desterrar. Sabía que no podía destruir al demonio. Como mucho podría encadenarlo, sellarlo para otra generación. El renacido atacó de nuevo antes de que estuvieran listos. 2 aldeanos fueron encontrados en el bosque, sus cuerpos dispuestos como marionetas, alrededor de una hoguera que nunca se había encendido. Tenían la boca cosida con hilo grueso, los ojos arrancados y sellos grabados en la espalda. El silencio del pueblo se convirtió en pánico. Algunos huyeron abandonando sus hogares de la noche a la mañana. Otros se atrincheraron,
convencidos de que ningún muro podría resistir a la criatura que caminaba por sus calles. El miedo de Melissa se transformó en histeria. Se arañó la piel, gritando que Daniel estaba en la casa, que lo veía de pie a los pies de su cama. Samantha la abrazó, susurrándole que no era real, pero ambas sabían que la negación ya no importaba. La presencia del retornado presionaba la habitación como un peso, invisible pero sofocante. Esa noche el renacido llegó. La casa de Melissa se estremeció como si hubiera sido golpeada por un terremoto. Las ventanas se agrietaron, las luces se encendieron y un viento gélido la invadió. El crucifijo sobre su cama giró y cayó al suelo con estrépito. La figura de Daniel apareció en la esquina, pálida y rota, con los ojos como dos pozos de hambre insaciable. Samantha se abalanzó sobre Melissa gritándole que se detuviera. El espectro ladeó la cabeza, reconociendo su desafío, y extendió la mano. La mano se cerró alrededor del cuello de Samantha, levantándola con una fuerza inhumana. Melissa sollozó, suplicando, arañando el brazo del espectro, pero este no flaqueó. Con un chasquido repugnante, el cuerpo de Samantha cayó inerte. El grito de Melissa atravesó la noche, resonando en Hollow Creek. La detective Claire llegó, momentos después, con el arma en la mano, aunque sabía que las balas no significaban nada. Arrastró a Melissa fuera de la casa, disparando al pecho del retornado, que solo lo dejó tambaleándose unos segundos. La criatura avanzaba lenta, implacable, como saboreando la inevitabilidad de su cacería. El reverendo Blackwell los recibió, afuera, cantando en latín, sosteniendo en alto el antiguo crucifijo. El retornado se quedó paralizado, su cuerpo temblando, el demonio interior reaccionando a las palabras. Por un instante, la esperanza brilló. La voz del sacerdote se elevó. El crucifijo ardió con una tenue luz, pero el viento aullaba y las sombras se abalanzaron sobre él. El crucifijo se dobló en sus manos, retorciéndose como cera derretida. Blackwell gritó cuando unas garras invisibles le desgarraron el pecho y lo arrojaron al suelo. La sangre empapó sus ropas mientras jadeaba, susurrando oraciones incluso cuando le fallaban las fuerzas. Melissa se aferró a Claire, sollozando, con la voz entrecortada. «Por favor, no para. ¿Me quiere?» Claire apretó con más fuerza su revólver, sabiendo que era inútil, pero negándose a rendirse. Tiró de Melissa hacia el molino abandonado, creyendo que sus paredes malditas les darían tiempo. Tras ellas, el retornado la seguía, lento y firme, con cada paso resonando con el peso de la inevitabilidad. La última batalla había comenzado. Hollow Creek ya no era un pueblo, sino un coto de caza, y el demonio no se iría hasta que cumpliera su juramento de sangre. El molino abandonado se alzaba contra el cielo nocturno como un cadáver de hierro y madera. Sus ventanas estaban destrozadas, su techo se hundía por la podredumbre, pero sus paredes aún se mantenían en pie. Nervaduras negras contra un horizonte más oscuro. Antaño rugía con maquinaria, alimentando el alma del pueblo. Ahora era solo un cascarón, un lugar donde los susurros se aferraban a las vigas y las sombras respiraban. La detective Claire Morgan arrastró a Melissa Grant a través de las puertas, ambas tambaleándose, con el corazón latiendo con fuerza. Melissa estaba apenas consciente, sollozando palabras incoherentes, con la piel sudorosa de terror. Tras Intocenti, ellas, el retornado entró sin prisa, cada paso pesado como el tañido de una campana. El reverendo Blackwell lo seguía tambaleándose, con la sangre empapando sus ropas por las heridas que ya había sufrido. Aún cargaba con el crucifijo retorcido, aunque su plata, antaño brillante, estaba ennegrecida y doblada. Sus labios se movían en oración, sus palabras temblaban, pero sus ojos ardían con una resolución desesperada. El molino los engulló en su silencio. Caía polvo de las vigas. Las ratas se escabullían por las grietas. El aire estaba impregnado de un hedor a moho y óxido
Pero debajo flotaba algo peor. El hedor a tumbas, a tierra recién removida, a carne medio podrida. El retornado se detuvo en el centro del molino. Su rostro destrozado era indescifrable, sus ojos pozos sin fondo. Daniel Cross ya no estaba, solo el demonio vestía su cuerpo, pero en lo más profundo, el odio aún ardía, guiando su venganza como una brújula que apunta a la sangre. Melissa se aferró a Claire clavándole las uñas en el brazo. «Me desea», susurró. «No parará hasta que me vaya». Claire volvió a alzar su revólver, aunque sabía que era inútil. Disparó, y cada disparo resonó como un trueno. Las balas se clavaron en el pecho del retornado, astillando la carne podrida, pero la criatura no cayó. Solo se tambaleó. Luego se enderezó y avanzó de nuevo. El reverendo Blackwell dio un paso al frente, alzando el crucifijo. Su voz resonó, en latín, más fuerte que nunca. Las sombras se retorcieron, las vigas crujieron y por un fugaz instante, el retorcido dudó. El crucifijo ardía débilmente. Un último destello de desafío. El demonio chilló, no con la voz de Daniel, sino con algo más antiguo, más profundo, un aullido que resonó en las paredes y sacudió la tierra. Las ventanas se hicieron añicos, llovió polvo de las vigas y el crucifijo se partió en dos con un crujido seco. Blackwell cayó de rodillas tosiendo sangre, y sus oraciones se disolvieron en jadeos. Melissa gritó tambaleándose hacia atrás. Claire volvió a disparar. Luego blandió un tubo oxidado que encontró, golpeando al retornado en el cráneo. El golpe lo tambaleó, rompiéndole el hueso, pero la criatura se levantó de nuevo, implacable, abriendo las mandíbulas en un gruñido silencioso. El molino se convirtió en una tumba. El retornado agarró a Melissa, levantándola del suelo como si no pesara nada. Ella le arañó la cara, chillando disculpas, implorando perdón. Por un breve instante, algo humano brilló en sus ojos destrozados. El dolor de Daniel, su traición, pero desapareció en un instante, consumido por el hambre del demonio. La criatura clavó la mano en el pecho de Melissa. La sangre le manaba por el vestido mientras gritaba, con los ojos abiertos de horror. Los símbolos se le clavaban en la carne mientras el demonio se abría paso. Claire gritó su nombre, abalanzándose, pero el espectro la apartó a un lado, crujiendo sus huesos al chocar contra la pared. Melissa se desplomó, jadeando, mientras su vida se desvanecía en el polvo. El retornado se alzó sobre ella, jadeando. El ritual completado. Un círculo de sangre se formó en el suelo del molino, brillando tenuemente antes de filtrarse en la madera. El juramento se había cumplido, pero el demonio no había terminado. Claire, maltrecha pero viva, se incorporó. Vio al reverendo Blackwell, desplomado pero consciente, con los labios moviéndose en una oración entrecortada. Sus miradas se cruzaron, y ella supo lo que pretendía. Presionó una mano ensangrentada contra el suelo, susurrando las palabras de la atadura. El molino tembló, el círculo de sangre latió. El retornado se giró, dándose cuenta demasiado tarde. Las sombras se alzaron, cadenas de oscuridad atrapando sus extremidades. Se retorció, chillando, y el sonido hendió el aire como metal desgarrado. Blackwell gritó las últimas palabras, mientras la sangre le manaba a borbotones, su cuerpo convulsionando mientras la atadura lo atravesaba. El retornado cayó de rodillas, atado a una prisión de sangre y sombras. Por un instante, Hollow Creek pareció respirar de nuevo. El silencio se hizo pesado. Entonces Blackwell se desplomó, sin vida, con su cuerpo agotado. Las cadenas aguantaron, por ahora. Claire se tambaleó hasta el lado de Melissa, pero ya era demasiado tarde. Melissa tenía los ojos vidriosos, el cuerpo destrozado, los labios entreabiertos como si fuera a pronunciar una última palabra. La sangre empapaba el suelo bajo sus pies. Claire cerró los ojos, susurrando una oración en la
que no creía. Se giró hacia el renacido. Este la miró fijamente, atado pero intacto, con los ojos ardiendo de un odio que ninguna cadena podía extinguir. Sintió su mirada penetrarla, marcándola. Días después, Hollow Creek intentó volver a la normalidad. Melissa fue enterrada, y el pueblo susurraba tragedias y locuras. La iglesia del reverendo Blackwell estaba vacía, con las puertas cerradas y el crucifijo destrozado. La detective Claire permaneció en el pueblo sin poder irse. Por la noche, soñaba con Daniel, de pie entre las sombras, susurrando su nombre. Al despertar, encontró extrañas marcas grabadas en las paredes, talladas en la madera aunque ninguna mano las había tocado. El molino seguía en pie a las afueras del pueblo, en silencio, pero quienes pasaban afirmaban oír el traqueteo de las cadenas en el interior. Algunos juraban haber visto manos pálidas arañando las ventanas. Los niños se retaban a acercarse, pero ninguno se quedaba mucho tiempo. Hollow Creek vivía en silencio, esperando, sabiendo que el demonio no se había ido, solo estaba encadenado, solo era paciente. Y una noche, en casa de Claire, el suelo crujió, aunque nadie lo pisaba. Una sombra se extendió por su habitación, más larga y oscura, hasta tocar su cama. Oyó una voz suave y entrecortada, susurrando las palabras que más temía. El juramento nunca termina. El tren partió de Chicago bajo una nube de humo y chispas, llevando consigo a una pasajera que no pertenecía al silencio de los Apalaches. Vivian LaRue, cantante de cabaret de salones oscuros y noches empapadas de whisky, se apoyó en la ventana mientras el clamor de la ciudad se apagaba tras ella. El ritmo de las vías sustituyó los aplausos que una vez anheló, y más allá del cristal se desplegó el paisaje. Campos que se oscurecían con el fin del verano, pequeños pueblos agrupados alrededor de torres, y más allá, bosques densos, como viejos secretos. En algún lugar de esos bosques, Clara LaRue había desaparecido. Las cartas de la chica habían cesado hacía meses, y el último telegrama enviado a Chicago se había interrumpido a media frase, como si el propio cable se hubiera retraído ante lo que intentaba decir. Nadie en la ciudad hablaba de los Apalaches sin bajar la voz. Corrían historias de colinas que se tragaban a los viajeros, de sombras que no se movían con el sol, y de hombres que abandonaban sus cabañas solo para ser encontrados décadas después, sin cambiar, contemplando estrellas que ya no brillaban en el cielo. El tren resolló su último aliento en una estación que apenas era más que un tablón y una choza, dejando a Vivian con un baúl, una bufanda roja descolorida y el canto de las cigarras en la oscuridad. El pueblo mismo se agazapaba al pie de las montañas como un niño culpable. Casas de madera inclinada, ventanas cerradas contra cualquier mirada que pudiera mirar dentro. Un farol se balanceaba fuera de la estación, su resplandor combatiendo la presión de la oscuridad. De la taberna de enfrente brotaban risas imprudentes, demasiado fuertes, como si los bebedores se burlaran del silencio que los oprimía. Dentro estaban sentados Earl Rusty Carter, un hombre con uñas grasientas y holgazanería en los huesos, y Darla Mayfield, que llevaba su aburrimiento como un lazo y su crueldad como perfume. Eran elementos fijos del lugar, tan inseparables como las vigas manchadas de humo. Cuando Vivian entró, la sala se oscureció. La cantante se movía como si el foco aún estuviera sobre sus hombros, y en ese pueblo, esa presencia atraía todas las miradas. Rusty sonrió con sorna, rodeando su bebida con un codazo, y Darla. La chica de ciudad está perdida, murmuró. Vivian pidió whisky y preguntó por Clara, con la voz nítida como un cristal roto. Los nombres resonaban en la taberna. Cuando pronunció el de su hermana, el silencio se extendió como tinta derramada. Nadie la miró. El cantinero tosió, el arco del violinista chirrió, y Darla finalmente se inclinó con una sonrisa demasiado amplia. Mejor no preguntar por los desaparecidos, dijo Darla. Las montañas se quedan con lo que quieren, pero Rusty no se contenía tanto. Le habló de Blackthorn Hollow,
un lugar donde rara vez entraba la luz y de un médico que vivía solo en sus ruinas de piedra y madera. Algunos decían que podía resucitar a los muertos, otros que se relacionaba con seres sin nombre. Rusty rió como si las palabras fueran una broma, pero le temblaban las manos al levantar su copa. Vivian escuchó. No creía, pero no fue la fe lo que la trajo de Chicago. Clara estaba en algún lugar más allá de estas colinas, y si el valle tenía la respuesta, entonces iría. La noche cayó con una rapidez que sobresaltó. Los faroles de la taberna titilaron, las sombras se extendieron por el suelo, y por una rendija en las contraventanas se oyó un sonido que nadie quiso nombrar. Un grito alargado por la distancia, tembloroso como un cristal a punto de romperse. Darla se santiguó. Rusty maldijo en voz baja. Vivian fue la única que se levantó de su silla. Salió, con la bufanda apretada, y el pueblo a sus espaldas pareció encogerse. Las montañas se alzaban, pacientes y oscuras, con sus crestas elevándose como lomos de bestias dormidas. El grito volvió a sonar, débil pero innegable, proveniente de la línea de árboles, y era la voz de Clara. La mañana llegó gris y reticente, con un cielo de nubes bajas que sumía al pueblo en el silencio. Vivian LaRue se encontraba al borde del camino de tierra, con la bufanda anudada al cuello y la mirada fija en las montañas por donde se había perdido la voz de su hermana la noche anterior. Ninguno de los habitantes del pueblo quería cruzar la mirada con ella. Las puertas se cerraban suavemente a su paso, las contraventanas plegadas como párpados, como si el propio pueblo intentara fingir que nunca había llegado. Solo apareció Rusty Carter, frotándose los ojos para desvelarse, con las botas llenas de barro por senderos que no recordaba haber recorrido. Juró que había estado borracho. Juró que no habría seguido la llamada del cantante entre los árboles, pero sus botas contaban otra historia. Darla lo seguía, murmurando maldiciones y mordiéndose el labio hasta que sangró. «No te acerques a Blackthorn Hollow», dijo con la voz aguda y llena de miedo. «Esos bosques no pertenecen a Dios, pertenecen a otras cosas». Vivian no dijo nada, solo miró hacia las oscuras crestas donde una niebla se enroscaba y se negaba a dispersarse. Fue entonces cuando apareció el extraño. No venía de la estación ni de ningún camino, simplemente emergió, alto y pálido, de la niebla matutina como si las montañas lo hubieran visto nacer. Su abrigo era de otra época, terciopelo ribeteado de plata, y sus ojos reflejaban siglos de tormenta. Hizo una reverencia con una cortesía que nadie en ese pueblo había visto en 100 años. «Sebastián Beira», se presentó con voz suave como el agua sobre la piedra. «Creo que buscas a alguien que está perdido». Los bebedores de la taberna susurraron su nombre más tarde con inquietud. Lo habían visto antes, una vez, 2 veces a lo largo de décadas. Nunca cambió, nunca envejeció. Algunos juraban que había estado allí durante la juventud de sus abuelos, de pie al borde de un funeral, en silencio, sin ser invitado. Sebastián conocía al Dr. Blackthorn. Más aún, conocía el mismísimo Hollow. Habló del viejo manicomio, engullido por las enredaderas, de pasillos donde los relojes no marcaban el tiempo sino que lo doblaban, donde los pasos resonaban antes de formarse. Advirtió a Vivian que la desaparición de Clara no fue casualidad, sino un designio. Blackthorn se la había llevado, como se había llevado a otros, alimentando su obra con almas renuentes. Rusty negó con la cabeza, con una risa hueca. «El doctor es un cuento, un fantasma para los niños que no vienen al anochecer». Pero la sonrisa de Sebastián no llegó a sus ojos. «Ya aprenderás lo contrario. El hueco recuerda a cada hombre que se lleva». El cantante no sintió calidez en la presencia del vampiro. Su cortesía era una máscara, su elegancia un disfraz. Las sombras se le pegaban con demasiada fuerza, y la niebla parecía enroscarse hacia su aliento. Sin embargo, él era el único que hablaba con claridad, el único que nombró en voz alta el destino de Clara. Y así,
Contra su propio instinto, Vivian aceptó dejarse guiar. Rusty y Darla, atados ahora por el miedo y la curiosidad, la siguieron a regañadientes. Partieron al anochecer, cuando el bosque se agitaba. Los búhos graznaban demasiado temprano. Las ramas crujían aunque el aire estaba quieto, y un olor a tierra mojada y hierro impregnaba el sendero. Cuanto más avanzaban, más parecía resistirse el mundo. Los árboles se inclinaban hacia adentro, las raíces se enroscaban para hacer tropezar a los descuidados, y la luz se atenuó como si el sol los hubiera abandonado. La noche cayó antes de que llegaran al hueco. Fue allí, más allá de un barranco donde la niebla se acumulaba como un río inundado, donde encontraron el cementerio, piedras torcidas y desmoronadas, nombres grabados en manos que ya no eran firmes, el suelo hinchado en montículos que se movían con el viento. Darla jadeó. Rusty maldijo. Vivian se quedó mirando, porque bajo sus pies los ataúdes se movían. La tierra se elevaba y luego caía, como si algo en su interior hubiera empezado a respirar. El cementerio permaneció en silencio tras el último temblor de tierra. Ningún ataúd se abrió, pero la advertencia era clara. Los muertos bajo Blackthorn Hollow no descansaban. Los 4 viajeros partieron antes del amanecer. Sus pasos los llevaron a las profundidades de las montañas, hacia la ruina que los lugareños no se atrevían a nombrar en voz alta. Blackthorn Hollow se reveló no con grandeza, sino con decadencia. Un valle se abría, sus laderas cubiertas de árboles que se inclinaban de forma antinatural, con sus troncos retorcidos por décadas de sombra. En el centro se alzaba el manicomio. Antaño había sido un sanatorio de piedra y madera, con sus altas ventanas y su tejado altivo. Ahora la hiedra estrangulaba las paredes. Los cristales se abrían en los huecos rotos, y el tejado se hundía como un pulmón moribundo. Una verja de hierro oxidado se inclinaba medio enterrada en el musgo, con letras aún visibles. Instituto Blackthorn para enfermos. Rusty escupió al leerlo. Darla murmuró una oración. Vivian simplemente se ajustó la bufanda y dio un paso adelante. Dentro, el silencio oprimía con fuerza. Los pasillos del manicomio se extendían en direcciones imposibles, algunos curvados como espinas dorsales, otros retorciéndose sobre sí mismos. El papel pintado se desprendía a tiras, revelando yeso debajo, garabateado con palabras escritas por manos no humanas. El aire apestaba a moho y a algo más penetrante, cobrizo, como si la sangre se hubiera secado allí y no se pudiera lavar. Sebastián caminaba como si ya conociera estos pasillos. Quizás sí, quizás los había recorrido, siglos atrás, o siglos por venir. Su mirada se detuvo en lugares donde el aire se curvaba como calor, ondulando aunque el pasillo estaba frío. Blackthorn se entrometió con algo más que la carne, dijo el vampiro en voz baja. Perforó el tejido mismo del tiempo. La tierra recuerda su transgresión. Primero encontraron la biblioteca del doctor, una cámara con estantes hundidos bajo tomos de cuero, con páginas hinchadas por la humedad. Bocetos anatómicos cubrían el suelo, mostrando formas humanas cosidas con alambres, venas marcadas como conductos, huesos medidos contra engranajes. Un diario estaba abierto, su última entrada escrita con tinta a mano temblorosa. La frontera entre la muerte y la vida no es más que una puerta. He encontrado la manija. Pronto, la bisagra girará. Rusty maldijo y lo cerró de golpe, como si las palabras pudieran salir libremente. Más adentro, descubrieron los restos del quirófano. Mesas oxidadas, ataduras colgando como grilletes, instrumentos deslustrados pero lo suficientemente afilados como para brillar a la luz de una linterna. Las paredes presentaban arañazos donde los pacientes, o los experimentos, se habían golpeado contra sus ataduras. Fue allí donde se movió el primer cadáver. Al principio, no parecía más que un bulto bajo una sábana, pero cuando Darla se acercó demasiado, la figura se estremeció.
Sus dedos se curvaron, apartando la sábana, revelando un cuerpo gris por la edad, con los ojos cosidos y la boca flácida por los puntos que se abrían al gemir. Vivian se quedó, paralizada. Rusty se tambaleó hacia atrás. Darla gritó. El cadáver se levantó, no con la torpeza de la descomposición, sino con una fuerza deliberada, como si una fuerza sobrenatural le sujetara las articulaciones. Se abalanzó, las mandíbulas desgarrando el hilo, y el sonido que brotó no fue una voz, sino un aullido de dolor robado a 100 gargantas. Sebastián se movió como una sombra, golpeando a la criatura con una fuerza sobrenatural. El cuerpo cayó, pero no se detuvo. Sus extremidades se arrastraron incluso al ser arrancadas, cada dedo arañando hacia lo vivo. Los viajeros huyeron, con la linterna balanceándose desenfrenadamente. Los pasillos serpenteaban, las escaleras subían, bajaban y volvían al punto de partida. El manicomio se curvaba a su alrededor, el tiempo mismo resbalaba como tablas sueltas bajo sus pies. Y entonces, a través de una ventana manchada de mugre, Vivian la vio. Clara, vivo, encadenada a una mesa en una cámara de abajo, con los ojos abiertos y los labios moviéndose en una súplica silenciosa. Las paredes del manicomio crujían como si también tuvieran pulmones. Desde las ventanas agrietadas, Vivian vio a su hermana forcejear contra las ataduras de hierro, formando palabras que el cristal no podía transmitir con sus labios. La mirada de Sebastián también se detuvo allí, pero no con lástima, sino con un reconocimiento que pesaba siglos. Bajaron a los pasillos inferiores, cada paso resonando contra las baldosas cubiertas de moho. Allí, el tiempo se detuvo por completo. La llama de una linterna se extendió lateralmente. Las sombras se movieron ante sus dueños y susurros surgieron de bocas que no se abrían. El vampiro habló en voz baja, como para sí mismo. Fue aquí. Aquí es donde Blackthorn desencadenó el mundo. Rusty tragó saliva. ¿Qué quieres decir con sin pestillo? Los ojos de Sebastián brillaron en la penumbra. La creación del renacido no fue una simple blasfemia de la carne. Los rituales de Blackthorn desgarraron la costura de las horas mismas. Fui atraído, atado a esta herida en el tiempo. Puedo caminar siglos, pero jamás escapar de estas montañas. El hueco es una trampa y yo su prisionero. Vivian se giró bruscamente. ¿Y mi hermana? Es un cebo, respondió Sebastián sin dudarlo. El doctor necesita que los vivos completen lo que los muertos no pueden. Clara fue elegida como su llave final. Antes de que Vivian pudiera responder, el pasillo se estremeció. Las cadenas tintinearon en los ganchos aunque nadie las tocó. Desde el fondo del pasillo llegó un sonido como de piedra sobre piedra. Lo siguieron, contra toda razón, y llegaron a una enorme cámara. Mesas alineadas a lo largo de las paredes albergaban restos de experimentos, cráneos partidos y conectados, torsos remendados con brazos desparejados, corazones suspendidos en frascos de vidrio donde latían débilmente a pesar de su edad. El hedor a podrido solo era superado por el penetrante aroma del conservante químico. En el centro de todo estaba el doctor Horace Blackthorn. Aún era alto, aunque encorvado por la edad, con su bata blanca rota y manchada como si nunca hubiera cambiado. Su cabello, antes negro, colgaba en mechones enredados y sus ojos brillaban con la fiebre de la obsesión. Sin embargo, había dignidad en él, esa clase de dignidad que se niega a morir incluso cuando la locura la roe. «Ah», dijo con voz áspera, «ha llegado el cantante, justo como lo pedí». Rusty balbuceó una maldición. Darla se escondió detrás de él, pero Vivian dio un paso adelante, con la barbilla en alto. «Libera a mi hermana», exigió. La sonrisa de Blackthorn era tenue como el papel, con el tiempo. «Pero primero me ayudarás». Una voz, una nota, lo suficientemente fuerte como para despertar lo que he creado. Tus canciones estremecieron los corazones de los hombres en sus tumbas.
Ahora despertarás algo más grande. La rebeldía de Vivian flaqueó, aunque no bajó la mirada. Detrás del doctor Clara gimió, con las cadenas tensas. Blackthorn levantó una mano. Los cadáveres sobre las mesas se agitaron. Uno se estremeció, otro se irguió, con movimientos rígidos pero decididos. No respiraban, pero sus mandíbulas se abrieron como si saborearan el aire. A Rusty se le quebró el coraje y arrastró a Darla de vuelta al pasillo. Pero las puertas se cerraron de golpe con un estruendo, no de madera, sino de voluntad. La voz de Blackthorn llenó la habitación. Todos ustedes darán testimonio. Esta noche mi obra está completa. Y arriba en las vigas, algo inmenso se movió. Una sombra demasiado amplia para ser humana, un marco cosido a partir de innumerables muertos, esperando el aliento de una falsa vida. El momento llegó como una tormenta. Blackthorn alzó los brazos, cantando palabras inapropiadas en cualquier lengua humana, y las vigas temblaron. Las linternas se hicieron añicos una a una hasta que la cámara quedó iluminada únicamente por los relámpagos que parpadeaban sobre el techo roto. La sombra en lo alto se agitó, gimió y luego cayó. El Revenant aterrizó en un temblor de piedra y astillas. Su cuerpo era una catedral de carne, cosida de gigantes y criminales, soldados y mendigos por igual. Cadenas colgaban de sus muñecas, chispeando con una energía que doblaba el aire. Su rostro era una ruina de cicatrices y bocas a medio coser, y cuando abrió la mandíbula, el sonido no fue un rugido, sino el eco de tumbas derrumbándose. Los cadáveres menores se dispersaron como insectos. Su voluntad cocida no era nada ante esta abominación mayor. A algunos el Revenant los destrozó con manos anchas como palas, a otros los pisoteó sin que nadie se diera cuenta. Blackthorn lloró triunfante, gritando que su obra era al fin eterna, que la muerte misma se había doblegado. Pero el monstruo no se arrodilló. Lo golpeó primero. Una mano se cerró sobre el pecho del doctor, levantándolo del suelo. Por un instante, Blackthorn rió, hasta que el Revenant lo aplastó. Los huesos se rompieron como leña, la sangre empapó las baldosas y el soñador de la inmortalidad enmudeció bajo la mano de su propia creación. Vivian gritó el nombre de Clara. Las cadenas de la mesa de su hermana se rompieron cuando la furia del monstruo sacudió la cámara. Rusty y Darla encontraron coraje en el terror, liberando a la hermana de la cantante mientras Sebastian luchaba por distraer a la criatura, cuyos movimientos se difuminaban en las sombras que se cernían a su alrededor. Huyeron cuando el manicomio se derrumbó tras ellos, con las paredes desgarradas como si el edificio mismo no pudiera soportar semejante blasfemia. La noche los engulló por completo, y el bosque se alzó para recibirlos. Los Apalaches nunca habían sido amables, pero ahora se retorcían con algo vivo. Los árboles se inclinaban más cerca que antes, las raíces se enganchaban como garras, y el viento traía voces de siglos perdidos. Un regimiento de soldados de la guerra civil apareció en la niebla, con los mosquetes en alto y los rostros hundidos, y luego se desvaneció como humo. La lámpara de un minero se balanceaba en la oscuridad. Su portador no era más que huesos envueltos en harapos. El tiempo se había desgarrado, y todo lo que la hondonada había consumido se derramó en la noche. Vivian se aferró a Clara mientras avanzaban a trompicones. Rusty maldecía, Darla sollozaba. Sebastian se quedaba atrás con ojos que brillaban, con demasiada intensidad. El hambre del vampiro lo carcomía, sus pasos vacilaban. Cada respiración era entrecortada. Su mirada se detenía demasiado tiempo en el pulso bajo la piel de Vivian, el temblor en la garganta de Clara. «Tú trajiste esto», le gruñó Rusty cuando se detuvieron en el arroyo. «Tú y tus malditos trucos de Hollow». La sonrisa de Sebastián era tenue, sin sangre. «Sin mí ya serías carroña. Rezo para que me controle». El bosque crujió. Las ramas se partieron bajo un peso invisible. El rugido del Revenant resonó por el valle, cada vez más cerca,
haciendo temblar las piedras del lecho del arroyo. Huyeron de nuevo, tropezando entre zarzas y niebla, hasta que una boca negra se abrió ante ellos. Una mina abandonada, con las vías oxidadas y la madera podrida. «Ahí tienes», jadeó Darla. «Escóndete, escóndete». Entraron a trompicones, con las linternas temblando. La oscuridad los envolvió por completo, más profunda que el bosque, más profunda que la noche misma. El aire era húmedo, con el eco de picos que habían permanecido en silencio hacía tiempo. Una sola gota de agua contaba los segundos como un metrónomo. Y entonces, en la oscuridad, vino el sonido. No gotea, no hace viento. Respiración. Lento, pesado, inhumano. El renacido ya estaba allí. La mina los tragó por completo. Sus túneles se extendían como venas hasta el corazón de la montaña. El aire estaba cargado de humedad y polvo de carbón, y cada eco llegaba demasiado lejos, como si la piedra misma repitiera cada aliento. Tras ellos, el rugido del renacido retumbó, desprendiendo guijarros del techo y estremeciendo las vigas podridas que sostenían la mina. Vivian se aferró a Clara, negándose a soltar la mano de su hermana ni por un instante. Rusty y Darla avanzaban, a trompicones con la linterna, cuya llama se consumía con la corriente de aire, y Sebastián cerraba la marcha, con los ojos brillantes por la fiebre, el paso irregular, como si librara batallas en su propia carne. Los túneles se curvaban de forma imposible. En un instante, atravesaban un pozo sostenido por vigas marcadas con picos. Al siguiente, un pasillo que no se parecía en nada a una mina, sino a una catedral de piedra, manchada de carbón y tallada con runas que latían débilmente con luz. El tiempo se había desgarrado bajo tierra, derramando siglos. Pasaron junto a un grupo de mineros inclinados sobre sus picos, con el rostro hundido y las lámparas brillando tenuemente azules. Rusty gritó presa del pánico, pero los hombres no respondieron. Blandieron y blandieron, sus picos lanzando chispas silenciosas, hasta que la imagen parpadeó y desapareció. La sombra del Revenant llenó el túnel tras ellos. Su masa raspaba la piedra, su aliento retumbaba como un fuelle. Huyeron más profundo, hacia una cámara donde los rieles terminaban abruptamente en un pozo demasiado profundo para ser visto. El agua goteaba sin cesar en el abismo. Allí se detuvieron jadeando. Clara se aferró a Vivian susurrándole que había soñado con este lugar mientras estaba encadenada en el manicomio, que había soñado con voces en el pozo que suplicaban ser liberadas. Y de aquel pozo salió la voz del doctor Endrino. Debería haber muerto aplastado en su propia habitación. Sin embargo, su figura emergió de las sombras, con la mitad de las costillas destrozadas, sangre oscura en su abrigo, pero sus ojos aún brillaban de furia y devoción. «No puedes destruir la perfección», dijo con voz áspera. «El renacido no es un monstruo, es la verdadera forma del hombre, libre de la decadencia. La muerte es debilidad. He forjado la fuerza de la tumba». El monstruo entró pesadamente en la cámara tras él, como convocado por su desafío. Su cabeza rozó el en techo. Sus brazos se extendieron lo suficiente como para derribar vigas. Los rieles se doblaron bajo su peso. Rusty gritó. Darla cayó de rodillas. Vivian tiró de Clara hacia atrás y Sebastián dio un paso adelante. Su rostro estaba pálido como la ceniza, con los dientes al descubierto. Tu creación me ató aquí, doctor. Tu obsesión me encadenó a siglos de tormento. Esta noche termina. El aire tembló. Las sombras